Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la conferencia que cierra el ciclo de Francisco nuestro Papa, una primera aproximación, una presentación del Papa Francisco, de la globalización de la indiferencia a la globalización de la fraternidad. El sábado 7 de septiembre, Francisco convoca una jornada de oración mundial por la paz en Siria. El 1 de septiembre de ese mismo mes afirmaba en el Ángelus dominical: queremos un mundo en paz, queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos que nuestra sociedad, destrozada por divisiones y por conflictos, estalle la paz. Y haciendo un grito claro y rotundo, exclamaba: nunca más la guerra. Ahora quizá nos resulta lejano la presencia diaria de Francisco en medios de comunicación, en intervenciones, hace que septiembre quede muy atrás. Pero durante estos meses, casi un año de pontificado, Francisco nos ha recordado la importancia de la paz, la denuncia de las injusticias, las grandes vergüenzas de nuestra humanidad que nos hacen pensar mucho. Lampedusa es uno de esos lugares donde ya nos marcó otro de esos lemas, otra de esas advertencias: la globalización de la indiferencia, la normalización del descarte. No puede ser eso. Francisco es un artesano de la paz. Jesús María Alemany, jesuita, presidente de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, teólogo, investigador, conferenciante habitual en múltiples foros y mucho más conocido que quien le presenta. Así que no cuento más cosas. Tiene un currículum fantástico, sobre todo tiene una vida entregada. Yo no sé si presentarte como amigo del Papa es mucho presentar, pero sí que como compañero se le puede presentar. Compañero de formación de Jorge Mario Bergoglio, 1970, Alcalá de Henares. Muchos ya te han preguntado por esos años, eso lo dejamos para otro día. Hoy vamos a la conferencia sobre este Papa artesano de la paz. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos. Muchas gracias, Santiago, por la amable presentación y también a la organización, que creo que también recayó en ti, de este ciclo que fue atrevido, porque cuando apenas sabíamos algo del Papa, pues ya proyectaron durante casi 6 meses, 4 meses, pues una serie de conferencias tratando aspectos concretos del Papa. Yo voy a decir que tengo mucho tema para tratar y que por eso, así como mi antecesora en esta tribuna, la vicerrectora de Universidad de San Jorge, Amaya Gil, pues se fijó más en la comunicación, en imágenes, en símbolos, hizo una preciosa conferencia sobre eso. Yo lamento tener que ser algo más aburrido, yo me voy a fijar más en textos, pero precisamente por eso les he dado un esquema muy amplio donde por lo menos hay un resumen de los textos para que puedan llevárselos y para que puedan pues meditarlos con más o leerlo con más tranquilidad. Pido disculpas porque la letra es pequeña y no es porque yo la vea fácilmente, sino porque era la única forma de que cupiera en dos hojas por los dos lados. Bien, ante este tema, que es un poco la vertiente social del pensamiento del Papa Francisco y de la acción, pues cabía un enfoque sistemático, sacar un esquema y sistemáticamente explicar lo que yo pudiera pensar sobre el sistema social que tiene en su corazón y en su cabeza, o una exposición genética, es decir, seguir el proceso por el cual nos ha ido dando ladrillitos, piezas, donde podamos construir finalmente el mosaico que nos refleje cuál es su pensamiento y acción social. He elegido este camino
porque apenas llevamos un año todavía como para hacer algo sistemático. Pero ya verán ustedes cómo siguiendo este camino al final damos con un cierto esquema de conjunto. El título, desde que me lo pidió hasta ahora, lo he modificado. Tal como está el programa, era de la globalización de la indiferencia, Francisco Artesano de la Paz. Verán el esquema que yo he puesto de la globalización de la indiferencia a la globalización de la fraternidad. Porque, entre tanto, ya sabemos cuál era el término a dónde iba a parar esa denuncia de la globalización de la indiferencia. Lo contrario, lo opuesto a la indiferencia para el Papa es la fraternidad. Y vamos a ver cómo precisamente el último gran documento que tenemos, que es el del 1 de enero, del mensaje de la paz, precisamente se titula La fraternidad, camino para la paz. Y Francisco Artesano de la Paz también, pues artesano ciertamente, porque a él le gusta estar cerca de lo que se construye. Por tanto, es más un artesano que un industrial, diríamos. Pero él ya nos ha dicho los dos temas que él selecciona como más importante en su orientación social, la inclusión de los pobres y la paz. Por eso me pido también ponerlo esto ya en el título, artesano de la inclusión de los pobres y de la paz. Y mi exposición va a tener como tres partes. Una primera, la mirada desde el balcón, que es como lo conocimos al Papa, en un balcón, ¿no? Una segunda, una mirada concreta, compasiva e indignada. Y una tercera, una mirada razonada y activa. Y en esta tercera es donde aparecen ya los documentos suyos, los documentos importantes. Pero empezamos viéndole en un balcón, el día 13 de marzo de 2013. Curiosamente, el mirar desde el balcón del Vaticano parece que es mirar desde arriba y mirar a lo lejos. Y esto no sabíamos que le preocupara tanto al Papa. Pero de hecho lo que vimos es que intentaba incluir a la gente en su balcón, que decía, vamos todos juntos a rezar por todos. Vamos. Y él intentaba incluirse también entre la gente. No daba la impresión de que estaba haciendo un esfuerzo de reunión de los que estaban fuera y él que estaba allí dentro. Y esos gestos, que no voy a repetir porque explicó muy bien la vicerrectora el día pasado, de cercanía, de inclusión, no eran sino el miedo que tenía. El 31 de diciembre, en el Te Deum de final de año, expresamente tuvo una palabra: por favor, no mirar desde el balcón. Y entonces expresó realmente lo que estábamos viendo que había detrás de aquellos gestos que hacía. Y es que se sentía mirando desde el balcón. Y el que mira desde el balcón, ¿cómo está? Está lejos, está arriba, está de espectador, y él quiere cerca, al lado, y no como espectadores, sino como actores. Mirar desde el balcón entre interrogantes, el Papa dice no. Y es lo primero que tuvo que hacer, pero lo corrigió con los gestos. Segundo, sabemos que el nombre que eligió Francisco de Asís, lo explicó en su primer encuentro con los periodistas, el primer encuentro que estuvo ahí, y todos recordamos como él contaba que en el cónclave pues tenía al lado al Papa, al cardenal Claudio Humes, brasileño, que era de origen anglosajón, brasileño, que cuando ya pues le caía encima la elección, le dijo: no te olvides de los pobres. Y él entonces pues internamente se sintió pues Francisco tiene que ser mi nombre. Pero esto lo explica de una forma más sistemática, y es lo que reproducía aquí, en el encuentro con el cuerpo diplomático de 6 días después. Dice: son varios los motivos por los que elegí mi nombre pensando en Francisco de Asís. Uno primero es el amor que tenía a los pobres y la pobreza. El segundo, que Francisco de Asís nos dice
esfuércense en construir la paz. La paz. Uno de los títulos del obispo de Roma es pontífice, el que construye puentes. Quisiera que el diálogo ayude a construir puentes entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un contendiente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. Apunten ya en la libreta el nombre de hermano. Ya ha salido desde el principio. Va a ser hermano y fraternidad, va a ser un concepto clave en su orientación social. ¿Es académico? No lo sé si es académico o no. Es el del Papa, el concepto. Y en tercer lugar dice que Francisco enseña un profundo respeto por la creación, la salvaguardia del medio ambiente, amor cada vez más a nuestra tierra. Por lo tanto, las tres cosas, los pobres, la paz y el diálogo para la paz y el medio ambiente. Y también sabemos que el escudo suyo, donde está el mismo lema que tenía ya como cardenal, como arzobispo, miserando ad coeligendo, pues se refiere a, como cuenta San Beda, la elección de San Mateo por Jesús en el Evangelio, lo miró con misericordia y lo eligió. Apunten también, misericordia, clave para llegar a estos tres objetivos, incluir a los pobres, la paz y el medio ambiente. El instrumento es la misericordia. Bueno, ha mirado desde el balcón el Papa Francisco. Una pequeña primera parte porque nos iban saliendo símbolos que creíamos que eran pues más o menos aislados y vemos que ya está en germen lo que va a añadirse. Pero pasamos a la segunda parte, que sea más larga que la primera, pues una mirada concreta, compasiva e indignada. Lo que nos va a decir del campo social no empieza por una teoría, empieza por una mirada concreta. Y la mirada concreta va a ser a dos acontecimientos que le estremecen: Lampedusa y la tragedia de los inmigrantes, y Siria y la tragedia de la guerra. Y sobre esos dos acontecimientos y esas dos miradas concretas se va a sentir todas las entrañas conmovidas, la compasión y también indignado. Recordar que nos va a decir qué vergüenza. Bueno, Lampedusa o la vergüenza de la globalización de la indiferencia, ahí es donde sale esta expresión. Sabemos que el primer viaje oficial que hizo, la primera salida del Vaticano oficial, elige como escenario pues una isla que había sido escenario de grandes dramas con los emigrantes, Lampedusa. Bueno, pues bien, para la homilía todavía no había sucedido la famosa tragedia que nos conmovía a todos, el Lampedusa, era el 8 de julio, y elige para la misa dos lecturas: Caín y Abel, del Antiguo Testamento, y Huida a Egipto, del Nuevo Testamento. Fíjense cómo va a tener una predilección por el Génesis. Y el tema de Caín y Abel va a salir repetidamente, lo veremos después, va a salir repetidamente. ¿Por qué? Porque Dios le va a hacer a Caín la pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y esa es la pregunta, por la fraternidad, por él. Y curiosamente la huida a Egipto, bueno, el domingo de la Sagrada Familia también teníamos de Evangelio en la Eucaristía la huida a Egipto. Entonces, pues probablemente todos los sacerdotes pues intentamos pues leerlo desde las virtudes domésticas de una familia, como la de Jesús, etc. El Papa lo trae y no lo lee así. El Papa lo lee diciendo: la familia de María, José y Jesús era una familia de migrantes, de exiliados, de refugiados.
Y si hoy viviera en este momento, probablemente esa familia de migrantes, de refugiados, de exiliados, vendría a Lampedusa y se encontraría en el fondo del mar. Traigo solamente aquí algunos temas, aquí tengo todo el texto, todos los textos que cito, pero solamente alguno para no ver. En la homilía entonces sobre Caín y Abel se hace 3 preguntas, o recoge 3 preguntas. La primera es cuando Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín ¿es que soy yo acaso el guardián de mi hermano? Respuesta que después recogerá. Cuando se nos pregunta por hermano, lo primero que decimos, es que yo soy responsable, soy guardián de mi hermano. Segunda, ¿quién es responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas inmigrantes? La responsabilidad. Y aquí alude a Fuente Ovejuna y lo cita expresamente. Dice, todos y nadie. Cuando decimos todos, es que no queremos ser nadie. Nadie somos testigos. Hemos perdido el sentido de la solidaridad fraterna. La cultura del bienestar nos vuelve insensibles a los gritos de los otros. ¿Quién es responsable? Nadie. Yo, desde luego, no, decimos cada uno de nosotros. Tercera pregunta. ¿Quién ha llorado? Quizá, pues, no somos responsables, pero lloramos al menos. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir con. Es la globalización de la indiferencia. Aquí aparece por primera vez esa expresión. Fíjense que era el 8 de julio, apenas pues 2 o 3 meses después de esto. Es gracia que tenemos que pedir al Señor llorar nuestra indiferencia. Y es gracia que hay que pedir al Señor también que quienes en el anonimato toman decisiones socioeconómicas que abren la calle a dramas como este, lloren su crueldad. Por primera vez también dice que detrás de estos dramas hay la crueldad de quienes en el anonimato son responsables. Después habla ya de los mercados, etc., ¿no? Bueno, primer puesto que su primer viaje, la mirada desde el episodio de Caín y Abel y del episodio de una familia de refugiados emigrantes, porque se escapaban de la muerte la familia de Jesús, Nosotros lo dulcificamos, mira qué familia, qué virtudes, qué majos, qué... No, familia de refugiados y emigrantes. Bueno, entonces, después el 3 de octubre, cuando estaba conmemorando el aniversario 50 de la encíclica Pacem in Terris, ya llega el naufragio de Lampedusa, y es cuando al final de su discurso sobre la Pacem in Terris añade aquella expresión que también dio la vuelta al mundo. Solo me viene la palabra vergüenza, es una vergüenza. Ya la mirada concreta se vuelve indignada, no solo compasiva, sino indignada. Y después, en este mismo tipo de mirada concreta, a la inmigración, al drama de la inmigración, la visita al Centro Astali de Roma. El Centro Astali de Roma es un centro que el servicio jesuita a los refugiados tiene para recoger precisamente refugiados que huyen de situaciones dramáticas, de persecución, y entonces ahí centra el foco el Papa en la propia Iglesia. Es cuando dice aquello también famoso, se dirige a las religiosas y religiosos y dice, los conventos vacíos no deben servir a la Iglesia para transformarlos en alojamientos y ganar dinero. Los conventos vacíos no son nuestros, son para la carne de Cristo, que son los refugiados. Y se dirige también entonces a las autoridades que están presentes y dice, la misericordia requiere justicia, porque con la misericordia me puedo compadecer del que sufre,
pero no puede cambiar las causas por las que sufre. Y esas solo cambian con la justicia. Solo a través de la justicia se puede lograr que el pobre encuentre el camino para no serlo más. La integración es un derecho, donde habla que misericordia no quiere decir olvidar el derecho y la justicia. Mirada concreta, compasiva e indignada sobre la inclusión de los pobres, en concreto refugiados y migrantes. Pero al mismo tiempo, la crisis de Siria, como saben, mañana empieza en Ginebra una conferencia muy dramática que intenta, después de tanto tiempo, de tantos 150.000 víctimas, 2 millones de refugiados fuera, 4 millones de refugiados internos, arreglar eso. No sabemos qué ocurrirá. Solo sabemos que un momento en que además Estados Unidos amenazaba con la guerra porque Assad estaba utilizando armas químicas, pues se encuentra pues el Papa con una preocupación que ya venía del Papa anterior de Benedicto XVI. Y dice, Benedicto XVI se preocupó. A mí me preocupa también la suerte de la población siria, decía en una reunión con los organismos caritativos católicos. Pero en el Ángelus del 1 de septiembre fue cuando estamos en vísperas de una guerra que puede traer todavía más sufrimiento a la población siria. Y es cuando convoca una jornada de oración y ayuno para la paz para el 7 de septiembre. Dice, los textos que están, entre comillas, son textuales, pero son, diríamos, sintetizados, es decir, no son todo el texto, sino parte del texto. Hoy quisiera hacerme intérprete del grito que sube de todas partes de la tierra, de todo pueblo, del corazón de cada uno, de la única gran familia que es la humanidad con angustia creciente, el grito de la paz, el grito que dice con fuerza, queremos un mundo en paz, queremos que nuestra asociación destrozada por divisiones y por conflictos estalle la paz. Siempre el Papa va a aludir a que hay un grito, que si no lo escuchamos es porque lo hemos cerrado. Pero no es que, no, lo primero que hay es que ser sensible al grito. Segunda afirmación que hace, nunca más la guerra, jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Segunda afirmación, el uso de la violencia no llega a la paz. Dice, la guerra llama a la guerra, la violencia llama a la violencia. Pido a las partes en conflicto que miren al otro como un hermano. De nuevo, no dice, pido que, en fin, que creen un proyecto. No, dice, que miren al otro como hermano. Es la fraternidad, la obsesión del Papa en todas estas cosas. Bueno, ¿por qué esto es importante? Jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Porque la excusa de la guerra siempre ha sido que no, nosotros no queremos, la guerra es para hacer la paz. Y aquí hay que decir que nosotros desde Investigación para la Paz nos esforzamos en decir que el problema no es que tengamos como fin la paz, no faltaba más que no tuviéramos. ¿Quién en el mundo no tiene como fin la paz, la justicia, la libertad? El problema son los instrumentos, es el camino. Y lo que decimos los cristianos, y lo dijo muy bellamente Gandhi también, que el camino para la paz es la paz y no la guerra. Y ahí es donde se diferencian los pacíficos según el Evangelio. Te pueden decir, hombre, es que un ejército cuando ataca lo que quiere es conseguir la paz. Sí, pero lo importante es por el medio. Y el Papa dice, jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Tercero, entonces, ¿cuál es la alternativa? Repito en voz alta, lo que construye la convivencia en los pueblos y entre los pueblos es la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Ese es el único camino hacia la paz. Tercera afirmación, nos vamos recogiendo piedrecitas para después construir un gran mosaico, como lo haremos, ¿no?
y es que el encuentro y el diálogo es otra palabra clave del pensamiento del Papa, el diálogo. El diálogo es camino para la paz. Y no hay paz que no esté basada en el diálogo. Y finalmente dice, por eso he decidido convocar para toda la Iglesia el próximo 7 de septiembre, víspera de fiesta de la Natividad de María, Reina de la Paz, una jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, en Oriente Próximo y en el mundo entero. 4 afirmaciones pequeñitas, pero claves para comprender lo que piensa. Y efectivamente, el 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, tiene lugar la vigilia de oración para la paz. ¿Y qué elige como texto? ¿Qué texto elige para esa vigilia? A estas alturas ya lo tendréis que haber adivinado. El Génesis. Y el Génesis comienza diciendo que después de que se fue creado y vio Dios que era bueno. Lo que había creado era bueno. Cuando llega el hombre dice, y vio Dios que era muy bueno. Y ese es el punto de partida. Y dice el Papa, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué nos dicen a nosotros? Nos dicen simplemente que nuestro mundo, en el corazón y en la mente de Dios, es el lugar en que todos pueden encontrarse en casa. Eso significa que es bueno, que es el lugar en que todos pueden encontrarse en casa. Las relaciones están marcadas por una fraternidad real, un mundo en que todos se sienten responsables de todo, del bien de todos. Eso significa que el mundo es bueno. Nos ha salido otra piedrecita que coger para ese mosaico que construimos. Un mundo en el que todos se sienten responsables de todos, en que todos se cuidan unos a otros. Fundamental esta afirmación. Fraternidad cuando existe, cuando todos cuidan unos de otros, no cuando tienen palabras hermosas de hermanos y hermanas. Y dice el Papa, este es el mundo que estaba en el corazón y la mente de Dios cuando dice el Génesis que todo era bueno, pero ¿no es este el mundo también que todos llevamos en nuestro corazón? ¿No estamos deseando eso también? Y avanza en la argumentación, ¿pero es ese el mundo en que vivimos? Pues no. La creación mantiene su belleza, pero nosotros vivimos la violencia, la división, la rivalidad, la guerra. He pasado al dorso de la página, del esquema. Y entonces sigue avanzando en el Génesis y de nuevo nos encontramos con Caín y Abel. Segunda gran homilía en que sale el tema de Caín y Abel. Precisamente por ese caos Dios pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín responde, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Y aquí, en vez de Dios, es el Papa el que responde, sí, tú eres el guardián de tu hermano. Ser persona humana significa ser guardianes los unos de los otros. De nuevo, la expresión. Ser persona humana, ser guardianes los unos de los otros. Bien, la pregunta es si lo que tiene Dios en el corazón, lo que tenemos en el corazón es esa fraternidad, si vemos que el mundo en que vivimos, pues, en fin, hay divisiones, ¿es posible seguir el camino de la paz? Y aquí, pues, la respuesta es, pero a voz en grito, esta noche me gustaría que desde todas las partes del mundo gritásemos, sí, es posible para todos. Esto recuerda un poco el We Can de Obama, Sí, es posible para todos. Más aún quisiera que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, incluidos aquellos que están llamados a gobernar las naciones, dijese, sí queremos. No solamente si podemos, sino si queremos
quisiera pedir al Señor que nosotros cristianos y los hermanos de otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, gritasen con fuerza. La palabra grito, gritar, tiene mucha importancia en el Papa, ¿eh? Es muy importante. La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz. La guerra significa siempre el fracaso de la paz, es siempre la derrota para la humanidad. Y ahora recoge palabras de Pablo VI, gran papa en todos estos temas, que nos legó unos documentos impresionantes. Nunca más los unos con los otros, jamás, nunca más la guerra, nunca más la guerra. Perdón, diálogo, reconciliación son las palabras de la paz en la amada nación siria, en Oriente Medio, en todo el mundo. Recemos por la reconciliación. De nuevo lo mismo, ¿eh? ¿Qué conduce a la paz? Perdón, diálogo, reconciliación. Si en algún momento determinado de nuestra historia, por resentimiento o por una escondida venganza, decimos, no queremos diálogo, no queremos, difícilmente me podrás decir que aquí es la paz, está diciendo el Papa. Difícilmente podrás decirlo. Te habrán podido hacer muchas ofensas, tendrá que intervenir la justicia, todo lo que quieras. Pero la base de la paz es el diálogo. Y luego, al día siguiente, esto era el 7, la vigilia del 7, el 8 en el Ángelus, les cuenta a la gente lo que había pasado, les cuenta, pues estuvimos redando por esto y esto y esto, pero añade 2 cositas, como quien no quiere la cosa. Vamos recogiendo piedrecitas, que yo quisiera traer a punto. Pero, además de que la guerra no conduce a la paz, además permanece la duda. ¿Esta guerra de allá o esta otra de allí, porque por todos lados hay guerras, es en verdad una guerra por problemas? ¿O es una guerra comercial para vender armas? Y toca un tema que es muy importante. La industria y el comercio de armamentos se nutren de los beneficios de las guerras, evidentemente. Y por lo tanto, de alguna forma, de muchas formas, favorece las guerras. Y lo toca el Papa. Pero fijaos que el presidente Eisenhower, que era general del ejército, laureadísimo, victorioso en la Segunda Guerra Mundial, etc., cuando dejó su mandato en Estados Unidos, avisó a todo el mundo, ¡ojo! Cuidado con el complejo militar industrial. Es decir, cuidado con los que ganan dinero con las armas, con la industria del comercio de armamentos. Y segunda cosa que dice el Papa aquí, pequeñita, la búsqueda de la paz es un camino largo y requiere paciencia y perseverancia. Es una apuesta a la larga. Nadie piense que de la noche a mañana este mundo es una apuesta larga, camino largo, que requiere paciencia y perseverancia. Una de las cosas que más nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y qué habéis conseguido con lo que estáis haciendo? Oye, calma, por de pronto, pues, ser un poco más sencillo. Es un camino. Y ustedes dirán, vosotros diréis, bueno, pero allí Kant tuvo una obra famosa que se llamaba La paz perpetua, de la paz perpetua. Así que ya lo que hay que conseguir es esa paz que ya la establece paz para siempre, perpetua. Pues ahora está muy revisado ese título, paz perpetua. Y hoy dicen autores de nuestro campo, el campo de investigación paz, que ese perpetua viene del verbo perpetere. Y per es un sufijo latino que quiere decir repetir muchas veces. Y petere es buscar, pedir. Es una paz que continuamente, muchas veces hay que buscar. O sea que lo que es perpetuo en el sentido temporal del tiempo es buscarlo. No el que se consiga de una vez para siempre. Y por eso ahora decimos que la paz es imperfecta, que la paz es frágil, que la paz es con minúscula. ¿Por qué? A eso alude el Papa. Requiere paciencia y perseverancia. Bueno, en esta misma mirada concreta hacia la guerra y la paz,
pues nos encontramos con que, sabéis que la comunidad de San Egidio en Roma es una comunidad que, de ocuparse de los pobres, pasó después también a convocar el diálogo de todas las religiones para conseguir la paz, y comenzó su, diríamos, aparición pública en el encuentro de Asís con Juan Pablo II, ya hace muchos años. Entonces cada año repite un encuentro. Pues aquel encuentro primero fue en 1986, pues en el momento en que el 30 de septiembre se reúnen otra vez líderes de muchas religiones para pedir la paz, tiene un encuentro con el Papa Francisco y les dice: de modo especial decimos con fuerza todos continuamente que no puede existir justificación alguna religiosa para la guerra, para la violencia, perdón. Amigo, otra afirmación importante: no puede justificarse desde la religión ninguna guerra, ninguna violencia. Fijaos que después del hundimiento de los dos bloques del este y oeste, los dos bloques liderados por la Unión Soviética y Estados Unidos, la justificación de muchas guerras era identitaria, que era el enfrentamiento de identidades diferentes, y esas identidades formaban parte la religión, el Islam, el cristianismo, y desde entonces hay que desactivar que ninguna violencia pueda encontrar una justificación religiosa. Ninguna. Ni cristiana, ni islámica, ni judía, ni nada. Y por eso dice, el diálogo puede ganar la guerra. El diálogo es la vía para la paz. Los líderes religiosos están llamados a ser auténticos dialogantes. En vez de justificar la violencia, lo que hay que hacer es dialogar para construir la paz. Y el primer diálogo que hay que hacer es el diálogo interreligioso. Si no somos capaces de dialogar entre nosotros de diversas religiones, ¿cómo vamos a pedir el diálogo, que es lo único que puede construir la paz? Otra piedrecita que nos ha soltado. Y el día 3 de octubre es el 50 aniversario de la encíclica Pacem in Terris. Y en su discurso al Consejo Pontificio Justicia y Paz dice que el mundo hoy tiene, la Pacem in Terris la escribió Juan XXIII entre la primera y segunda sesión del concilio, recordar, en 1963, era en plena Segunda Guerra Fría, plena confrontación de los bloques, de miedo, de amenaza nuclear, y dice: el mundo sigue teniendo necesidad de paz y el llamamiento de la Pacem in Terris entonces permanece fuertemente actual. Y se pregunta ahora el Papa Francisco: ¿cuál es el fundamento de la construcción de la paz? Es tarea de todos construir la paz a ejemplo de Jesucristo a través de dos caminos: promover y practicar la justicia con verdad y amor. La justicia, un cimiento, un camino a la paz. Contribuir cada uno según sus posibilidades al desarrollo humano integral según la lógica de la solidaridad. La solidaridad. Por lo tanto, la paz se construye sobre la justicia y sobre la solidaridad. No es la mera ausencia de guerra. Donde no hay solidaridad y justicia. Y luego dice finalmente, porque veo que se me pasa el tiempo, aquí hay mucha materia, algo que también es muy importante. Dice: sobre materias políticas, económicas y sociales, no es el dogma el que indica las soluciones prácticas. Bueno, tenemos un problema, que es que, en fin, los sindicatos están muy mal ahora y no sé qué, tenemos que hacer sindicatos. A ver, ¿qué dice el Evangelio de los sindicatos? Pues no. O sea, de temas concretos no busquemos las soluciones. Lo que nos dice la Iglesia y el Evangelio es cómo tenemos que buscar la solución. No la solución, sino cómo tenemos que buscarla. Dice:
sobre materias políticas, económicas y sociales no es el dogma el que indica las soluciones prácticas, sino más bien lo son el diálogo, la escucha, la paciencia, el respeto al otro, la sinceridad y también la disponibilidad a revisar la propia opinión. En el fondo, el llamamiento a la paz de Juan XXIII en 1962 se dirigía a orientar el debate internacional según estas virtudes. O sea, lo que señala la Iglesia es cómo hay que buscar. ¿Desde dónde? ¿Desde la guerra se encuentra solución a esto? No. El diálogo, la escucha, la paciencia, el respeto. ¿Y qué solución encuentras a través de esos instrumentos? Bien. Y finalmente, el 4 de octubre visita Asís, que es un poco, bueno, pues el motivo de su nombre, ¿no? En fin. Y en la homilía se pregunta, ¿cuál es el testimonio que hoy nos da San Francisco? Y nos da, pues, tres. Diríamos, nos responde con 3 puntos. Ser cristianos es una relación de vida con la persona de Jesús. O sea que Francisco es cristiano, emprende el camino que emprende, aunque sea camino de pobreza, de paz y de... no porque tenga claro el concepto de paz, de pobreza, sino porque a entrar en relación con la persona de Jesús. ¿Dónde comienza el camino de Francisco hacia Cristo? Comienza con la mirada de Jesús en la cruz. Y aquí fíjense que es muy, 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 muy importante. No dice que nosotros miremos a Jesús, no dice que Francisco miró a Jesús en la cruz, no, sino que se dejó mirar, que es diferente. Dejarnos mirar por Jesús, dejarnos perdonar, dejarnos recrear por su amor. Es decir, eso es lo primero que llevó y movilizó a Francisco de Asís, a mirar de una forma, a perdonar de una forma, a recrear lo creado de una forma. Importante, no solamente que nosotros miramos a Cristo, sentirnos mirados por Jesús. Segundo, quien sigue a Jesús recibe la verdadera paz, aquella que solo Él y no el mundo nos puede dar. Estos son resúmenes porque los textos enteros los tengo por aquí, pero no me da tiempo para mirarlos. Pero es que dice, como es muy simpático en sus expresiones coloquiales, dice, bueno, la paz franciscana no es un sentimiento almibarado, no es una cosa de estas de corazones blandos, pero es que tiene una frase muy bonita, muy interesante, ¿no? Y recuerda, Señor, enséñanos a ser instrumentos de tu paz. Lo que Francisco y con Francisco nosotros pedimos es ser instrumentos de tu paz, no la nuestra. La nuestra puede ser almibarada de muchas palabras, qué bonita es la paz y qué no. La paz de Jesús es una paz profunda, conquistada por la reconciliación en la cruz, a través de un precio muy costoso, etc. Pero ese tú es muy importante, está dejando siempre el protagonismo. Y finalmente alude al cántico de San Francisco, el cántico de las criaturas, recordar, ¿no?, el respeto hacia todo lo que Dios ha creado y como Él lo ha creado. Y para terminar, recoger otra piedrecita, el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2013, que empalma con lo que habíamos dicho antes, pero la paz es un compromiso cotidiano, la paz es artesanal. Es decir, ¿qué quiere decir que es un compromiso cotidiano? Que esperamos las grandes ocasiones para que, en fin, que la paz. No,
es algo de todos los días, aquello que decíamos que es la paz que se va haciendo permanentemente, ¿no? Y la paz es algo artesanal. ¿Qué quiere decir que es artesanal? Que se hace en la cercanía. Un artesano no puede hacer su obra si no es teniéndola entre las manos. Un industrial puede mover una presa dándole un botón aquí y moviéndola, pues qué sé yo, en Australia, a través de Internet. Un artesano tiene que tener entre las manos lo que trabaja. Continuamente nos está diciendo el Papa esto, todo esto que tenemos nosotros es algo para tener entre manos, para estar cercano, para estar próximo. No es una doctrina para grandes declaraciones desde el balcón. Bueno, y aquí terminamos la segunda parte, que era un poco la primera, veíamos al Papa en el balcón y nos hacíamos la pregunta, ¿habrá que mirar el mundo desde el balcón? La segunda, después de decirnos que no hay que quedarse en el balcón, al revés, baja con su mirada concreta, con paseo indignada, a dos hechos. La vergüenza de los inmigrantes, Lampedusa, y el sufrimiento de la guerra en Siria. Y de ahí nos va dando pues una serie de elementos para que vayamos viendo cuál es la orientación que nos da con respecto a los pobres, en concreto los inmigrantes, y la paz y la guerra. Y la tercera parte, que tenemos en la otra hoja, ya esa mirada se hace razonada y activa a través de los dos mayores documentos suyos que tenemos, que uno es la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y otro es el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero de 2014. He puesto primero este mensaje de la paz porque cuadra con lo que hemos dicho ahora y porque se presenta antes, aunque es para esa Jornada de la Paz, se presenta siempre el 8 de diciembre. Y terminaremos con la exhortación apostólica porque ya es una especie de exposición de todas las piedrecitas que hemos visto antes, como en el gran mural, como en una síntesis. Por eso digo que ahora la mirada ya pasa a ser, además de compasiva, indignada, razonada y que mueve a la acción. La fraternidad, fundamento y camino para la paz, es como se titula el mensaje del Papa para el 1 de enero, que hizo público el 8 de diciembre de 2013. Y empieza diciendo que, todo esto son pequeñas síntesis de los párrafos, ya veis que no tienen comillas, quiere decir que no cito literalmente, sino que resumo, no resumo. Está de todas formas, todos estos documentos los tenéis en la Santa Sede en Internet, los podéis ver si os interesa. Os tengo copiados también, pero bueno. Lo primero que se nos dice es que, fijaos, la primera expresión que hemos visto, así que nos ha impactado, fue aquella de la globalización de la indiferencia, la primera salida que hizo a Lampedusa. Ahora, la última que tenemos, diríamos, un documento de esa mirada razonada y activa, nos habla de la fraternidad. Hemos hecho el camino de la indiferencia a la fraternidad. La fraternidad, dice, nos da un pequeño toque antropológico, es una dimensión esencial del hombre. Somos seres relacionales, por lo tanto, hechos para la relación de unos con otros. Sin embargo, y aquí viene la contraposición, como decía, es el otro extremo. A menudo los hechos en un mundo caracterizado por la globalización de la indiferencia, que poco a poco nos habitúa al sufrimiento de otros cerrándolos en nosotros mismos, contradicen y desmienten esta vocación. Allá nos expresa claramente lo que empezó a denunciar, globalización de la indiferencia, tiene como contrapartida o como, diríamos, como anverso, como vocación, la globalización de la fraternidad. Y dice una frase que es, yo creo que preciosa.
la globalización nos acerca a los demás, pero no nos hace hermanos. Continuamente estamos, yo veo a mis ahí con la tableta y dándole a los chismicos y estos, y estamos con Australia y con Estados Unidos y con cualquier sitio, pero no nos hace hermanos. ¿En qué notamos eso? En que a pesar de esa globalización, tenemos una mentalidad del descarte que lleva al desprecio y abandono de los más débiles cuando ya no son útiles al sistema. ¿Cómo estamos saliendo de la crisis económica del sistema? Descartando gente que ya no es útil. Y se nos ha presentado ayer, anteayer, un informe de Intermón Oxfam, España, haciendo ver cómo ciertamente la parte superior de las ganancias en España, con la crisis, en este momento están ganando dinero, han subido, mientras que de la mitad para abajo, pues han perdido mucho y hay un montón que están descartados del sistema. Antes, esto lo decíamos en la crisis anterior, me acuerdo yo, y se vuelve a repetir en esta, era esto desde la Ilustración, desde, diríamos, el pensamiento de la justicia social y eso, bueno, pues era un barco en que todos navegábamos y había pues una bodega donde remaban allí los esclavos y bla, bla, pero remaban y iban navegando, otra donde iban los maquinistas o los que sean, ¿no? Otra donde iban, luego ya los pasajeros mejores, los capitanes arriba, y todo el esfuerzo ha sido pues ir esos niveles, irlos modificando, dejar que los de abajo puedan subir arriba a descansar. El problema de ahora es que los echamos al mar desde el barco. Entonces ya no hay capacidad de subir. No, los hemos descartado. Y una vez en el mar, el barco sigue su rumbo. ¡Hombre! Ya está arreglado el banco, ya está, sí. Pero hemos dejado en el mar. Mentalidad. Bueno, entonces, ¿a qué vuelve el Papa a la Biblia? ¿Y a dónde vuelve a la Biblia? Al Génesis, el relato de los orígenes. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El relato de Caín y Abel nos enseña que la humanidad lleva inscrita en sí una vocación a la fraternidad, pero también dramática posibilidad de una traición. Da testimonio de ello el egoísmo cotidiano que está en el fondo de tantas guerras e injusticias. Muchos hombres y mujeres mueren a manos de sus hermanos y hermanas porque no saben reconocerse como tales. Ahí está la tragedia, que mueren a manos de eso porque no saben reconocerse como tales. Y entonces viene la pregunta, entre esa vocación y esa realidad, ¿podremos corresponder al anhelo de fraternidad? Y entonces nos recuerda que en Jesucristo, precisamente ese muro de división que había, entonces era entre judíos y no judíos, pero entre hombres y mujeres, entre unos y otros, que Jesús reconcilió en la cruz los que estaban separados por cualquier muro, y que gracias a esa reconciliación en Jesús podemos seguir la pista de la fraternidad, aunque sea con paciencia y a ritmo lento. Y afirma, no hay vidas descartables, no hay vidas descartables. Y supuesto esto ya, que diríamos que es la base, ya entonces pues ya explica cómo la fraternidad es fundamento y camino hacia la paz. ¿Por qué? Porque la paz no es la ausencia de guerra puramente. La paz, recuerda el Papa Francisco, tiene otras definiciones que dieron tanto Pablo VI como Juan Pablo II.
Pablo VI decía que la paz es el otro nombre para el desarrollo, es el desarrollo integral de los pueblos, de todo y de todos y ahí la totalidad. Y Juan Pablo II decía que la paz es la obra de la solidaridad. Por lo tanto, desarrollo de todos y solidaridad, la fraternidad, ese es el fundamento para la paz. Y por lo tanto, la fraternidad es una premisa para vencer la pobreza y en la economía se puede redescubrir un modelo diferente. Detrás de lo que decimos que es puramente técnico, hay un modelo que podemos repensar desde la fraternidad. Bueno, aquí tenéis una serie de por qué la fraternidad es importante para vencer la pobreza, porque dice tres cosas. Porque la mayor pobreza es la pobreza relacional. Decimos, ¿por qué en España muchas familias están saliendo adelante a pesar del paro? Porque la red familiar, estamos viendo que las relaciones son una riqueza. Y donde no hay esas relaciones, no solamente faltan recursos materiales, faltan recursos espirituales, que son más importantes para vencer la pobreza. Lo dice el Papa, pobreza relacional. Y luego pobreza relativa, es decir, desigualdad. Y aquí recuerda que hay dos cosas que decir. La hipoteca social, porque no tenemos cosas exclusivamente nuestras, sino para nuestro uso. Todo lo que tenemos tiene una hipoteca social. Y segundo, que hay personas que todavía quieren, pues como elegir voluntariamente estilos de vida más sobrios, más sencillos, y así se pueden compartir más cosas con los demás porque han hecho una elección voluntaria. Ya no es solo la hipoteca social que tiene todo, sino es algo voluntario elegido. Bien, luego sigue como la fraternidad extingue la guerra. Hay muchos productos. La guerra constituye una grave y profunda herida infligida a la fraternidad. Muchos son los conflictos armados que se producen en medio de la indiferencia general. Dirijo una exhortación a cuantos siembran violencia y muerte con las armas. Redescubran a quien hoy consideran solo un enemigo al que exterminar, a su hermano. Descubran a quien solamente ve un enemigo, a su hermano. Y después vuelve otra vez al tema. Pero mientras haya una cantidad tan grande de armamentos, otra vez la industria y el comercio de armas. Y luego alude a una serie de dramas que se oponen a la fraternidad y que vienen de intereses creados en muchas cosas, la corrupción, el crimen, la droga, etcétera, etcétera. Hay muchísimas. Pero alude a una cosa que me es importante destacar al final. Dice, sin embargo, el hombre se puede convertir y nunca se puede excluir la posibilidad de que cambie de vida. Es un mensaje de confianza para todos, también para aquellos que han cometido crímenes horribles. Es decir, no solamente ese anuncio de que a todos puede perdonar Dios, sino una confianza en el ser humano. Que las personas pueden encontrar lo mejor que tienen dentro de sí mismos. Que no se puede decir para un criminal, este lo es para siempre. Y por lo tanto, esto es muy importante, porque lo que justifica muchísimas de las, de las actividades penales, es que muchas veces, bueno, este ya es paz. Es verdad que hay muchas condiciones, hay muchas cosas que condicionan a la persona, pero apela a que se puede cambiar a una actividad. Y en ese sentido, y en este contexto, y me es muy importante rechazarlo, habla de las condiciones inhumanas de muchas cárceles,
donde el recluso a menudo queda reducido a un estado infrahumano y humillado en su dignidad humana, impedido también de cualquier voluntad y expresión de redención. Es decir, son las cárceles en ocasiones mismas las que impiden sacar lo mejor que uno tiene. Y al revés, ayudan a sacar lo malo que uno tiene dentro. Es decir, que las condiciones... Con esto estamos diciendo que uno de los objetivos que tienen las cárceles, que es precisamente recuperar a las personas, debe ser muy difícil organizarlo. Eso estamos de acuerdo todos. Pero la sociedad nos tapamos los ojos. Yo recuerdo que Joaquín Ruiz Jiménez me decía, si quieres ver si un país realmente es democrático, y ahí eso pregunta cómo están las cárceles, cómo están los niños y cómo están los ancianos. Es decir, aquellos que aparentemente no son útiles a la sociedad. Bueno, este texto es muy importante y muy aplicable a nosotros. Y finalmente, pues habla de que la fraternidad ayuda y a proteger y a cultivar la naturaleza que tenemos que poner al servicio de los hermanos. La naturaleza es la casa común de todos, por lo tanto, no. Y termina diciendo, todos nos necesitamos unos a otros. Si queremos decir que es paz, cuando todos nos cuidamos unos a otros. Estamos acostumbrados a pensar la paz en relación con la guerra. Sí, una paz, pero ciertamente, digámoslo en positivo, la paz es cuando nos cuidamos unos a otros. Documento del 1 de enero, un resumen muy rápido, pero donde, como veis, ya tenemos una mirada razonada y activa, donde se indica dónde hay que poner el acento. Y finalmente, aunque pues sea rápidamente, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es lo más sistemático que hemos recibido del Papa, lo más razonable, ya pues la profesora Gil el día pasado nos explicaba cómo la exhortación esta es como un templo, ¿verdad?, donde con 5 columnas, con 5 capítulos, con 5 apartados, ¿no? El primero, la iglesia en salida, que nos da la salida, la iglesia misionera, la iglesia que no se queda del templo, que no se queda en la sacristía, la iglesia en salida, la iglesia evangelizadora. El segundo capítulo es ¿a qué mundo? ¿Cuál es la situación del mundo? ¿Cuáles son los desafíos? Esos desafíos son una tentación muchas veces para esa iglesia en salida. El tercero ya es el centro, que es el anuncio del Evangelio. Y el cuarto capítulo es la dimensión social de la evangelización, que es el que me interesa directamente para esto. Y el último, que es el motor de la evangelización, es evangelizar el Espíritu. El Espíritu será el motor de evangelización. Podíamos haber rastreado toda la exhortación sobre este tema, pero me permitéis que, dado el tiempo que tenemos, pues que solamente me haya reducido al capítulo 4, que es el que directamente trata de la dimensión social de la evangelización. Primer punto, afirmación. Todo anuncio del Evangelio, eso es el querigma, tiene ineludiblemente una dimensión social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. No es una relación personal con Dios, solo personal con Dios, están los otros en medio. Primera afirmación fuerte, Compromiso social no es una cosa que, además de ser cristianos, adquirimos, ¿verdad? Y cosas de... No. Todo anuncio evangelio. Entonces, en primera afirmación que hace la tesis, como si dijéramos, la tesis primera es la aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor con el que él mismo nos comunica,
provoca en la vida de las personas y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. La palabra cuidado de nuevo, ¿eh? Por lo tanto, la primera reacción del primer anuncio del Evangelio es desear. ¿Qué veremos en Dios? Del Dios que nos anuncia Jesús, que nuestra primera reacción tiene que ser esto. Y entonces va barriendo, por decirlo así, el Evangelio, ¿eh? Nos va dando citas, etcétera, 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 y termina y se pregunta, pero si esto es así, qué peligroso es literalmente, palabra, neologismo bergogliano, el acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y de la justicia. Si realmente esto es lo que nos dice el Evangelio, y lo estamos leyendo en nuestras iglesias todos los domingos y todos los días, ¡jope!, nos hemos acostumbrado y no nos asombramos de lo que nos propone el Evangelio. Y después nos recuerda cómo la propuesta del Evangelio no es una relación personal con Dios, sino es el anuncio y la construcción del reino de Dios. Es Dios con su proyecto, que es el reino, y el reino es reino de justicia, que incluye a todos los hombres y a todo el hombre. Dos características, ¿eh? Universalidad, todos los hombres, y totalidad, todo el hombre. Es muy importante, y otro día nos lo decía muy atinadamente la profesora Gil, lo de todo en este Papa, la totalidad. Es decir, igual que la fraternidad de todos, pues es muy importante. Y entonces habla de qué significa la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones sociales. Pues porque la auténtica fe siempre implica un deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor después el mundo, después de nuestro paso por la tierra. Algo tan sencillo, que cuando yo me muera haya dejado un poco mejor esta tierra. Eso es lo que nos pide. Dice, pero ojo, calma muchachos, este no es un documento social, esta exhortación. La exhortación, sabéis, es el resultado de un mandato de un sínodo que hubo sobre la evangelización. Por lo tanto, no es estrictamente un documento social. Y para eso os recomiendo que os leáis bien leído el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Sabéis que hay un tomo respetable del Consejo Justicia y Paz, que se titula Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, donde está reunido todo lo que piensa, que más o menos ha salido sobre... Dice, para la doctrina social de la Iglesia vais allí. Pero dos grandes cuestiones quiero aquí recordaros que me parecen fundamentales. La inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social. Hace razonada y hace activa la mirada que habíamos visto concreta en Lampedusa y que habíamos visto en Siria. Y por eso el segundo punto lo dedica a la inclusión social de los pobres y el tercero y cuarto a la paz social y al diálogo social. La inclusión social de los pobres. Nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota de... entonces, unidos a Dios, escuchamos un clamor. La palabra clamor, grito, importante, ¿eh? Estamos tan sordicos, ¿eh? Segundo, fidelidad al Evangelio. Releamos el Evangelio de la misericordia. Y de nuevo hace un barrido. Y de nuevo pregunta, ¿pero por qué oscurecer algo que es tan claro? ¿Por qué necesitamos reflexionar, dar vueltas, argumentar, escribir libros, hacer doctrina social, cuando ahí lo tenemos todo tan clarito? ¿Eh? ¿Por qué oscurecer algo que es tan claro? Y dice una cosa importante, no nos preocupemos solo de no caer en errores doctrinales, sino de ser fieles a ese camino de la vida. Porque dice, citando un documento anterior de la Curia, a los defensores de la ortodoxia, es decir, de la doctrina correcta,
Se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia, de complicidad culpables en situaciones de injusticia intolerables y a los regímenes políticos que los mantienen. Es decir, que personas muy buenicas cristianamente, porque son ortodoxos, es decir, confiesan la doctrina correcta, sin embargo, son pasivos, son indulgentes, son cómplices en situaciones de injusticia. Pues no. Después habla del lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios y dice otra cosa que es importante. La opción por los pobres en la Iglesia es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. ¿Qué quiere decir teológica? Que tiene que ver con Dios, no con una ética, diríamos, una forma de quedar solamente, sino que a Dios lo descubrimos como el Dios de los pobres que quiere eliminar el sufrimiento. Por eso quiero, y ahora habla el categoría, quiero una iglesia pobre para los pobres, literalmente, esto no está eso. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Y, insiste, solo desde una cercanía cordial y real. No quiere hablar desde el balcón, solamente los pobres, artesano, por ahí va todo eso. Bien, y habla un poco de, como lo gordo que es, que no podamos confiar en las fuerzas ciegas, en la mano invisible del mercado, para arreglar estos problemas. Hay una crítica fuerte y, por lo tanto, tenemos obligación de cuidar a los más frágiles en esta situación. Y el primer gran tema era, pues, la inclusión de los pobres, el segundo, la paz y el diálogo. La paz social, no es la imposición de unos a otros, no es un equilibrio de fuerzas, sino es fruto del desarrollo, cuando los ciudadanos se hacen responsables en el seno de un pueblo. Y entonces, se me ha pasado el tiempo y quiero terminar. Pero entonces nos dice que cómo se crea el pueblo, pues aguantando, es decir, manteniendo en equilibrio sin dejar uno u otro extremos, 4 tensiones: entre el tiempo y el espacio, entre la unidad y el conflicto, entre la realidad y las ideas, entre el todo y las partes. Dice, el tiempo es superior al conflicto. Mantener esa tensión. ¿Qué quiere decir eso de tiempo? Pues que es más importante comenzar un proceso y darle tiempo al tiempo, que no conquistar espacios. Ya tenemos un ministro católico, ya hemos conquistado un espacio de poder. Más importante crear. Las dos cosas son necesarias, pero, dice, más importante el tiempo. La unidad prevalezca sobre el conflicto. Conflicto siempre que hay que haber, porque hay diferencias, por tanto hay conflictos. Pero más importante que bajo esas diferencias haya comunión. La realidad más importante que la idea. Necesitamos palabras, declaraciones, ideas, como no, pero la palabra se hizo carne. Nosotros, Jesús, la palabra encarnada. Por tanto, la realidad es más importante que la idea, aunque la necesitemos. Y finalmente, el todo es superior a la parte, es más que la suma de ellos. Es decir, tenemos pues que ir poco a poco, aquello que decimos localmente, todas esas cosas, pero el todo que buscamos, no tenemos que angustiarnos cuando una parte no nos sale o lo que sea, porque esto. Y finalmente, el diálogo es contribución a la paz, importante. Diálogo de la Iglesia con los estados, con la sociedad, y aquí incluye la Iglesia, con los otros creyentes y con los no creyentes, necesario para la paz. Y me disculpéis porque me he alargado, pero me era mucho el tema que haber explicado que era esa mirada desde el balcón, que era la mirada concreta y que era la mirada ya más razonada y más activa. Gracias.